Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una nueva edición de PFL Media Podcast. El día de hoy compartiendo una vez más con todos ustedes un entrevistado de primerísimo nivel realmente. Hoy vamos a hablar mucho acerca de todo lo que tiene que ver el universo de las construcciones, por sobre todas las cosas, cómo está Paraguay en ese auge de crecimiento y cómo las empresas que están vinculadas al sector de la construcción, a la tecnología, a la implementación de nueva ingeniería, digamos, en todo esto, viene evolucionando gradualmente en nuestro país y también a nivel regional. Hoy tenemos como invitado al licenciado Edgar Robinson. Él es también director justamente de la empresa Paraguay Eventos Empresariales, también organizador del evento Construtecnia, y en este año 2026 tiene muchas novedades. Licenciado Edgar Robinson, ¿cómo estás? Un placer enorme tenerte aquí con nosotros. El placer es mío y agradecido por la invitación y a las órdenes para lo que haya que contestar. Bueno, un gusto realmente tenerte con nosotros porque realmente te convertiste en un referente en la organización de eventos y creo que eventos muy convocantes en lo que tiene que ver el mundo de la construcción, el mundo también un poco del sector vial de Paraguay, con fuerte auge en los últimos años, los últimos tiempos, con eventos de primer nivel realmente. Quiero saber primero cómo vino esa idea, cuándo surgió toda esa idea, que dio inicio justamente a toda esta serie de eventos que hoy día se convirtieron en un evento más que referencial en nuestro país. Bueno, agradecido por el concepto. En realidad es una consecuencia, suelo decir, después de casi 29, 30 años trabajando. Llegamos a Paraguay hace 34 años y los eventos no es más que una herramienta de marketing directo. Cuando la mencionábamos entre los empresarios, entre la gente que necesita hacer visible su marca, era hablarles en chino. Hace años atrás era imposible pretender de que la gente estableciera como parte de su plan de marketing una exposición. Lo comparaban con su tienda, lo comparaban con su vidriera propia, decían muchos de ellos, no, pero si yo tengo mi propia tienda donde la gente llega, cosa que era totalmente diferente a lo que nosotros planteábamos, y hoy por hoy la gente entiende bastante bien el concepto. La posibilidad de hacer eventos, sea exposiciones, sea foros, sea congresos, se remite a ese tú a tú. Tener la posibilidad de discutir, de dialogar, de proponer a tu cliente, a tu compañero de trabajo, por decirlo así, la posibilidad de ver tu producto o tus servicios. Eso es básicamente lo que tratábamos de un comienzo de decirle a la gente y fue felizmente entendido hoy. Hablar de foros, hablar de congresos, hablar de exposiciones hoy no hace más que demostrar lo que pensábamos hace muchos años atrás, cuando le decíamos a la gente, parece que no se dan cuenta que Paraguay ocupa un espacio muy estratégico dentro de la región. Estamos en el centro de la región de Sudamérica, somos el corazón de América. Las cosas bien hechas hacen que de alguna forma esto pudiera mirarse desde fuera como un hack perfecto para que la gente pudiera establecer a través de Asunción, a través de Paraguay, la posibilidad de llegar precisamente a diferentes partes del continente. Hoy, Asunción, por diferentes razones, no solamente económicas, aranceles, todo lo que significa tasa de impuestos, toda la cuestión de hospedaje, tenemos la posibilidad de hacer que Paraguay sea atractivo para el sector que está trabajando, sea turístico, sea productivo, y por ello es que vos verás que hoy más de un evento por día, es más o menos así. Vos abrís la agenda y te vas a dar cuenta que Paraguay es sede prácticamente de todo lo que constituye congresos, pero no solamente en el sector constructivo, médico, en diferentes sectores. Y eso debido a que nosotros, de alguna manera, como otros, han percibido la posibilidad de hacer esto, obedeciendo precisamente a lo que decía la condición geográfica que tiene Paraguay. Obviamente, agregado a esto, cuando uno mira un poco a futuro, yo recuerdo bien cuando empezábamos Construtecnia y nos decían en ese momento, pero Robinson, hay apenas 2 hoteles, Jaffe Golf Club y el Excelsior, no más. Estamos hablando de una época en la cual Aviadores, el nuevo centro financiero, no existía. Sí. Y nosotros le decíamos a la gente,
cuando la pregunta era ¿y en dónde se van a hospedar? Pues creamos la demanda. Ujú. La idea era que evidentemente lo que no existe, la gente al verlo pudiera concretar su existencia a través de esa oferta que estaba mostrándose. Y hoy por hoy tenemos hoteles, tenemos centros, no como quisiéramos tantos porque la demanda, hoy vos vas, alguien me decía el fin de semana, un amigo, me fui a Ciudad del Este y está lleno los hoteles, y en Encarnación pasa algo similar, en Asunción medianamente igual. Entonces, cuando eso te está marcando la pauta de que evidentemente la famosa industria sin chimenea, que es precisamente el tema de eventos, está funcionando y está dando fuentes de trabajo y está dando posibilidades de seguir creciendo, pero eso es un poco la resultante hoy después de casi 29, 30 años. Qué bueno escuchar esto. Habrá sido un proceso bastante particular y por sobre todas las cosas, esa insistencia también, la persistencia seguramente para que varias empresas, o sea, estos sectores terminen de entender esta importancia. En Europa, por ejemplo, el tema de las ferias, de las expoferias, es un modelo de negocio de hace muchos años, de décadas, claramente ha permitido también dar un enfoque más. Tienen enormes convocatorias a nivel mundial, o sea, eventos de gran envergadura que convoca, digo, a gente de diferentes partes del mundo, como también ocurre en otros lugares. Paraguay, en esa condición, tal vez nosotros nos vemos muchas veces como pequeños, y como que un mercado limitado, pero la verdad que no es así. Yo creo que una vez cuando se comienza a generar esa interacción, como usted lo decía, tú a tú, es ahí donde se empiezan a abrir las oportunidades, ahí donde una persona que por ahí tiene una idea brillante y que lo tiene guardado en algún lugar, comienza a desarrollar gracias a ese contacto que se generó en una expoferia, por ejemplo. Le decimos a la gente, cuando ve resultados, no es que hayamos inventado la rueda. Nada, hoy a estas alturas está todo inventado, hay que mirar, hay que investigar y hay que de alguna forma tropicalizar. Nosotros, como bien dijiste, veíamos a través de uno de nuestros emprendimientos, que es la revista de AIA, Arquitectura, Ingeniería y Artes, que cumple 34 años. De alguna forma nos dábamos cuenta que los profesionales lectores de esa revista iban a Sao Paulo periódicamente en el mes de abril y otros a Buenos Aires en junio. Decíamos a dónde, y eran las ferias en esos respectivos países para el sector de la construcción. Y cuando le hacíamos la pregunta, me decían, Robinson, tenemos que actualizarnos, y la única forma de hacerlo es irnos a esas ferias. Ahí se nos ocurre y planteamos el tema de hacerla en Paraguay. Hoy celebramos 26 años de Construtecnia, pero si hacemos una retrospectiva vamos a tener que recordar que el primer año que lo hicimos allá en el Paseo Central del Shopping del Sol, cuando todo el mundo en ese entonces decía, pero un shopping tan lejos. Estábamos acostumbrados al Mariscal, Sí. al Villamorra, al Mall, y allá en Aviadores te hacían un shopping y decían, pero ¿por qué tan lejos? Y era precisamente esa proyección que urbanísticamente todo el mundo tiene que hacerlo en un momento dado. La ciudad va creciendo, Diego, y hoy estamos mirando de pronto Asunción, Gran Asunción, pero si vas más allá, sectores como Capiatá, sectores como Cacupé, sectores como Limpio, van creciendo. Entonces, en ese mismo sentido fue la proyección de quienes hicieron el Sol, y cuando nosotros nos instalamos en su paseo central, alquilamos una carpa de la gobernación, pusimos a la venta 30 stands, tuvimos que regalar 15 porque no se había entendido aún el concepto. Y por lo tanto, para no pasar vergüenza de stand vacíos, regalamos esos 15. Teníamos una feria de 30 stands. Y la gente comenzó a hacer el ejercicio ferial. Hoy habilitamos una feria con más de 300 stands. Hoy habilitamos una feria que normalmente, siendo en mayo, ya desde septiembre está la gente inscribiéndose. Y no solamente a nivel local, sino también internacional. ¿Y por qué en mayo? Porque lo decía hace un momento, abril de Sao Paulo, junio Buenos Aires, ahí metidos en el medio de ambas ferias, las más importantes en el continente, como son las de Brasil y las de Argentina. Y hoy por hoy ocurre lo que nosotros veíamos que ocurría en ese entonces. Vos veías de repente en Sao Paulo un lanzamiento de Tramontina,
wow, decías, qué bueno sería tener ese lanzamiento en Asunción. Y para que eso ocurra tienes que meterte dentro de un calendario regional de marcas. Y es lo que hoy ocurre. Las marcas que están haciendo su lanzamiento en Sao Paulo o en Buenos Aires también consideran Asunción dentro de su cronograma. Esta es la edición 26, la que se va Esta es la edición número 26. de forma ininterrumpida. Sí, inclusive en pandemia, nosotros tuvimos un poco el mérito, no nos vamos a sentir mal de decirlo, de adecuarnos a los tiempos de pandemia en los cuales no había presencialidad de por medio. Y lo que hicimos fue alquilar 2 plataformas, una de México y otra de Colombia, para hacer las exposiciones virtuales, con stands que la gente podía recorrer virtualmente. Sí. Y por lo tanto no interrumpimos la Constructecnia a pesar de la pandemia. Mira qué interesante. Ahora, preguntarte obviamente, esto que nos contaba hace 20 años, hace 26 años atrás, año 2020, la gente se preguntaba ¿por qué allá tan lejos? Hoy día es exactamente al revés. Pensar hacer algo en el casco céntrico de Asunción, la gente piensa de esa forma. ¿Por qué irnos al centro? ¿Por qué no tan lejos? Ahora, cuando hoy el eje corporativo está en aquel lugar lejano que la gente pensaba en aquel momento, todo el crecimiento que tuvo Paraguay en los últimos años y todo lo que sigue creciendo realmente, no sé, en una franja de los últimos 10 o acortamos a 5 años. ¿Cuántos nuevos edificios hay en Asunción? ¿Cuántos nuevos complejos habitacionales? Esa expansión. Luque hoy está en una proyección gigantesca, realmente con proyecciones muy, muy interesantes, con todo lo que se puede dar con el aeropuerto, eventos de altísimo nivel que también está efectivamente atrayendo a extranjeros a que vengan a invertir al Paraguay. Esto pone en una plataforma diferente, justamente, más todavía, exposiciones como Constructecnia, que tiene ya sus años de trayectoria. Bueno, evidentemente nosotros no estamos alejados de las tendencias ni de las problemáticas como en otros países. Vos mencionabas el tema del centro. En otros países, cuando ese crecimiento urbano suele darse, evidentemente quien sufre las primeras consecuencias son los centros históricos. Y los centros históricos tienen que ser tratados como tal dentro de un plan de conservación del patrimonio. Yo recuerdo, me gusta hablar sobre la experiencia, recuerdo cuando en Perú, en Lima, se dio esto, porque Lima también creció vertiginosamente y se iba dando polos de desarrollo hacia el sector contrario de lo que era la Lima tradicional. ¿Y qué hacíamos con la Lima tradicional? Cuando vos ves el crecimiento de grandes infraestructuras, edificios, todos modernos, van dejando de lado esos edificios que de pronto con los años se convierten en patrimonio y uno observa y dice, una belleza está perdida en el tiempo. Y ahí es donde definitivamente tiene que haber una conjunción entre sector Estado y sector privado. ¿Por qué? Porque nosotros vemos cómo ha sido posible que ese patrimonio sea conservado a través de repente de inversiones del Estado, o sea, de inversiones del sector privado, reconvirtiendo esos lugares que de pronto son ricos en arquitectura, en lugares como museos, restaurantes, hoteles. Entonces, hoy por hoy tenemos esa misión de hacer que la gente tome como consigna ese trabajo público-privado. Y no estamos, descubriendo la pólvora, Diego, porque si nosotros vemos la realidad en otros países, aquí cercanos, Chile, Perú, y ese crecimiento que han tenido, lo han hecho a través única y exclusivamente de lo que es el trabajo en conjunto, público-privado. Eso de que el Estado es el encargado de eso ya es etapa primitiva. Hoy hay que pensar en que la conjunción de ideas y trabajo de ambos sectores, público y privado, es lo único que te va a llevar a buen puerto. Chile, Perú han logrado tener desarrollo en infraestructura en función a eso. Estaba leyendo hace muy poco el tema de este tren de cercanías. Sí. Y usan una herramienta gobierno a gobierno, que tampoco es ninguna novedad. Tal vez para nosotros es primera vez que lo escuchamos. Como años atrás sucedía también con la APP, la Alianza Público-Privada. Sí. Cavialpa trae a través de su foro
la explicación de lo que vendrían a ser las alianzas público-privadas. Y hoy cuando observamos un escenario en el cual el tope fiscal limita todo lo que significa obras, automáticamente nos corresponde pensar qué debemos de hacer para no parar, porque seguimos con el mismo problema. Paraguay tiene un déficit en infraestructura. Sí. Y si decía yo hace días pasados, el presidente de la República hace un extraordinario trabajo de marketing al vender al país con los viajes que hace. Eso tiene que observar. Paraguay es un producto. Y para vos poder vender un producto tienes que mostrarlo. Ahora bien, ese producto necesariamente tiene que estar hecho con las condiciones para ser vendible. Y una de las condiciones es tener infraestructura. De nada vale si nosotros estamos teniendo grandes edificios y de repente no estamos desarrollando toda la parte de desagüe pluvial. Claro. No tenemos de repente suficiente energía, estamos prontos a tener una crisis energética. Entonces, yo recuerdo la frase que decía don Aldo Zucolillo, que en paz descanse, cuando decía, nosotros el sector privado estamos haciendo shoppings, hoteles y todo, pero estamos medio empujando con nuestras acciones a que el sector público, específicamente municipalidad, se pongan las pilas y hagan lo suyo en las zonas donde nosotros generamos esta acción para que todo esté a la par. Entonces, es un trabajo en conjunto, repito, sector privado, sector público. Hablando de eso, se está notando exactamente eso, hablando de construcción, en este nuevo complejo que está sobre la avenida Brasilia, casi General Artigas, que también justamente es del grupo Zucolillo, los trabajos que están realizando en el entorno de parte de la municipalidad. Ahí es una zona bastante exclusiva, ¿no? Se está convirtiendo, hablamos de este complejo Perseverancia. Distrito Perseverancia. Están asfaltando desde Avenida Artigas los alrededores de este lugar. Imagino que esto se va a extender, no sé, por lo menos una conectividad hasta la Avenida España. Está un colegio bastante importante en ese lugar. Es decir, eso es lo que derrama el empuje económico del sector privado, ¿no? Yo me acuerdo años atrás cuando recién llegábamos y escuchábamos casi permanentemente de Chalo Garay cuando hablaba de la famosa costanera. Y nadie le daba pelota hasta cuando un día comenzó a hacerse. Y hoy tenemos las 3 costaneras puestas. ¿Va a ir sucediendo eso, Diego? Vamos a tener que apelar a lo que dicen los expertos, porque estos arquitectos no es que pasaron por agua caliente, son gente que estudió, son gente que conoce la problemática. Tenemos un disturbio urbanístico como muchas otras ciudades, que a estas alturas medio difícil lo puedes arreglar, pero sobre ese desorden tenemos que prever condiciones. Hoy se están hablando de tren de cercanías, el transporte público sigue siendo un caos y tenemos que solucionar urgente, porque tenemos que ser una ciudad, repito, un país que efectivamente lo que se ofrezca pueda la gente venir y encontrarlo. Porque imagínate vos que alguien de afuera venga, llegue e invierta y tenemos esos grandes raudales a la hora que llueva, o de repente los cortes de energía, y esas cosas no son precisamente los elementos por los cuales uno se va a sentir atraído de venir. ¿Tenemos condiciones favorables? Sí, pero hay que acompañarlas con todo lo demás. Totalmente. Me detengo un poquito mirando este material, este díptico de lo que va a ser justamente esta feria año 2026 de Construtecnia 2026, que nos trajo muy gentilmente aquí el licenciado Edgar Robinson. En él justamente podemos observar una serie de cuestiones que, volviendo a mirar a 26 años atrás, cómo ha crecido la cantidad de empresas que vemos, o de instituciones que están apoyando, por un lado. Vemos una cantidad de cuestiones. Por ejemplo, exposición de más de 700 marcas. Te iba a preguntar justamente eso. Tenemos 300 stands, pero significan 700 marcas que están presentes, listos como para interactuar con el público objetivo. De 700 a 900 marcas. Okay. Ahora, algo que notabas allí era el aumento de las entidades que apoyan. ¿Sí? ¿Por qué razón quiero dar hincapié en eso? Está de más decir que el Grupo Paraguay Eventos y Emprendimientos son los hacedores de la Construtecnia o de muchos de los eventos que estamos haciendo. Nosotros somos del pensamiento que somos apenas los gestores, los que de repente impulsamos, Diego, a gente que tiene condiciones para salir al escenario o gente que está esperando una oportunidad para mostrar las cosas que hacen.
Y esa tarea de convocatoria es la que nos corresponde hacer. En este caso, vos verás en Constructenia lo que están teniendo, en primer lugar, participación, obviamente, yo lo dije al comienzo, son las empresas por un plan estratégico de marketing que evidentemente obedece a mostrar su línea de productos o servicios. 1. 2. Los gremios. Los gremios constituyen actores fundamentales dentro del sector. Cualquiera sea, estamos hablando de construcción, pues el gremio de la construcción. Pero en cualquier sector que vos veas, los gremios constituyen parte activa de la sociedad profesional, civil, que hay que darle su espacio. Yo quiero explicar de repente una anécdota cuando hablábamos años atrás con Cavialpa o hace poco también con Secoel. Gremios que tienen años de formación, años de trabajos e impresionante la cantidad de socios que tienen. Yo le hacía la pregunta a los presidentes, ¿quién conoce tu gremio? ¿Quiénes son tus socios? ¿Quiénes son los referentes? Entonces, cuando vos comienzas a adentrarte y dices, wow, sorpresa, mira la cantidad de socios y qué buenos socios. Pero la gente, yo le decía de repente a Paul Sarubi, muchas veces el presidente de la Cavialpa, ¿sabes cuándo la gente se acuerda de Cavialpa? Cuando encuentran un bache en el camino y ahí comienzan a putear. Fáciles. Pero sin embargo no saben lo importante que hace cada socio de Cavialpa, porque vos ves la ruta. Muchas veces cuando te dicen se hizo tal cosa, pero no ves cuando de repente comienza la empresa socia a trabajar en la ruta y lo primero que sucede es que esa cuadrilla de obreros lo que trae son la yuyera para el tereré y las empanadas, y la zona se activa para todo lo que constituye esa cuadrilla que comienza a trabajar. Las obras reactivan las zonas. Eso es lo primero que la gente tiene que aprender a reconocer. Y ni qué decir cuando de pronto la obra está terminada. Yo recuerdo esa ruta Luque-Samber. Sí. Y llegaba a ese lugar porque teníamos, en ese entonces, hace muchos años atrás, alquilábamos una granja. Y de repente nos tocó llegar por esa zona en camino de tierra. Hoy mirarla. Totalmente pavimentada, y mira los negocios que generó a los costados. Y eso son las cosas que nos interesa mostrar de los gremios. Te quedaría sorprendido de saber que hay empresas de Cavialpa que están construyendo nada más y nada menos que en Estados Unidos. Mira vos. Están en Perú, están en Uruguay, están en Bolivia, empresas paraguayas, Diego. Y que la gente muchas veces dice, bueno, no sabía eso. Nuestro papel resulta ser precisamente los que los llevan al escenario. Lo mismo en Secoel, en la Cámara de Electromecánicas. O sea, tenemos empresas de primer mundo, pero a veces estamos dados más a hacer casos a lo que constituye algún tipo de sensacionalismo o prensa amarilla que de repente ocupar. A mí me encantaría tener la posibilidad, y se lo he dicho a más de uno, ocúpense un día de los 7 de la semana a darle una tapa de algo positivo. Y vas a ver cómo la sensación, el estado de ánimo de la gente va a cambiar. Pero eso no se vende, como me lo dijo alguna vez. Las malas noticias no se venden. La buena noticia no vende, la mala noticia sí lo vende. Sí. Entonces, cuando entendamos que de alguna forma las buenas noticias también venden. Vos sabés, hablando del grupo Paraguay Eventos, hacemos hace 20 años televisión con empresas y empresarios. Y me recuerdo que cuando empezábamos, estábamos de la mano con Arnoldo Vins, el siglo a siglo, y nosotros empresas y empresarios. Y a los dos nos pusieron la cruz, nos dijeron, espera, ¿cuál es el contenido del programa? Vamos a contar historias de la gente que trabaja. No, espera, si no tienes sexo, no tienes sangre, no tienes algo sensacionalista, 3 meses de vida vas a tener. Y hoy han transcurrido 20 años. ¿Haciendo qué? Contando las historias de la gente que trabaja. No estamos descubriendo la pólvora, repito. Estamos haciendo las cosas que tenemos. Y nos queda corto 1 hora por semana. Totalmente. Eso lleva también a pensar, y tomando un poco lo que mencionabas, que dentro de los gremios, y esto creo que se expande a cada rubro y a cada sector, no solamente en el sector de la construcción, etcétera, ¿no? Sector vial y compañía, sino que realmente la importancia que tiene poder tener un sistema de comunicación estratégica es clave,
es clave realmente para poder, y más hoy en día donde se tiene acceso a través de la tecnología, a través de este mismo formato, un nuevo formato fresco, nuevo, el podcast. La gente puede verlo cuando quiera. No tenemos idea dónde puede llegar esto. Si alguien en algún lugar del mundo estará viendo este podcast en este momento y que a raíz de esta conversación se interesa en venir en ciertas cuestiones. Pero más allá de eso, los gremios tienen que tener un plan, un presupuesto específico para desarrollar un plan de comunicación. Eso es clave. Y ni siquiera hablamos de publicidad, que también es importante, pero desarrollar un buen plan de comunicación para los gremios y de ahí que deriva hacia las diferentes empresas socias. Yo creo que definitivamente no existe duda alguna de que es el camino correcto para hacer frente a esa marea gigantesca de noticias negativas que todos los días tenemos. Yo quiero parafrasear un poco lo que dijo Enrique Duarte, el presidente de la UIP, con respecto a Constructecnia. Muestra el país que trabaja. Sí. Y termina diciendo que el que no se visibiliza, el que no es visible, no existe. Uh-huh. Nosotros de alguna manera somos testigos. Nos crearon una obligación cuando más de un expositor dice: si no estás en Constructecnia, no existís. Cierto. Y nosotros ante eso lo que decimos es no solamente el hecho de estar o no estar en Constructecnia. Diego, nos interesa sobremanera que la gente comunique. Uh-huh. Si la gente no hace comunicación, no existe, no es visible. Uh-huh. Al no ser visible, automáticamente no existís. Y nosotros muchas veces cuando insistimos en el hecho de que las empresas o los gremios o la gente que hace algo importante no lo comunique. Uh-huh. Nosotros a veces nos interpretan y nos dicen: estás queriendo vendernos algo, Robinson. Uh-huh. Y no es eso. No es el afán de vender, es el afán del hecho de has experimentado lo que significa no comunicar y lo que significa comunicar. Totalmente. Cuando nosotros vemos la diferencia, no porque nosotros querramos imponer algo, sino porque escuchamos con satisfacción cuando alguien que no comunicaba hizo el proceso de comunicación de la mano con nosotros, y no somos la octava maravilla del mundo, ojo, hay grupos mucho mejor que nosotros, pero hizo simplemente ese tránsito de pasar todo lo que hacía por canales de comunicación, le fue maravillosamente bien. Por eso es que insistimos en la necesidad, no solamente de hacer foros o expos, sino sobre todo y fundamentalmente en la necesidad que hay de tener que comunicar, porque si no, nadie lo sabe. Absolutamente. Te quiero preguntar, en estos 26 años de Constructecnia, ¿cuál fue el momento cumbre de todo este proceso? Si hubo un momento realmente que marcó la historia, y luego preguntarte obviamente cómo nos encontramos hoy en este sentido, ¿no? Mira, yo creo que no hemos llegado aún al momento cumbre. Estamos en un proceso. A veces la gente, Diego, me dice: ¿por qué ando tan apresurado? En lo personal considero que hay muchas cosas por hacer. Evidentemente estamos en buen camino, pero falta aún mucho por hacer. Uh-huh. Estamos entrando en una etapa tan competitiva porque la gente ya no es solo a nivel local los que están desarrollando cosas, sino a nivel también de muchos extranjeros que han llegado. Y nosotros solemos decir: mira, si no nos entonamos bien, nos van a pasar por encima. Uh-huh. Y eso es lo que le decimos a todos. O sea, hoy pensar de repente que ya tenemos 28,000 visitantes, ya tenemos, mira, estamos en febrero y al 75% de la feria, que es en mayo, llena. Y cuando vos observas que de repente hay ciertos parámetros y metas alcanzadas, no puedes pretender pensar que ya llegaste. Nosotros por lo menos nos caracterizamos por autodenominarnos somos inconformistas permanentes. Uh-huh. Nuestra meta nunca va a ser la misma, sino, y repito, el año pasado ni siquiera terminó la feria en mayo, ya estábamos entre sábado y domingo reunidos pensando en la edición número 26. Uh-huh. Y es una característica, y debe ser una característica de todo aquel que pretenda ser líder en el mercado. Nosotros consideramos que tenemos un papel importante, no vamos a decir que somos líderes, a pesar de los años y a pesar de las diferencias con respecto a muchos, pero hoy estamos en un papel preponderante que nos permite decir: si la gente cree que llegar a metas inmediatas, cortoplacistas, les da la posición número 1, están equivocados. Uh-huh. Cuando nosotros tengamos la posibilidad de codearnos y decir: mira, vamos a organizar de repente, ahora acaba de
de hacerse la mayor exhibición en marketing que significa el bowl, claro. de alguna manera, Sí. para la gente. Imagínate vos pagar $10 millones por 30 segundos De publicidad. de publicidad. Sí. ¿No? Y cuando tú ves, wow, ese Super Bowl es alcanzable, exactamente alcanzable. Cuando alguien años atrás decía que no teníamos capacidad para organizar Juegos Panamericanos, hoy suceden. Totalmente. Y estamos capacitados para mucho más. Entonces, cuando la gente entienda, Diego, que tenemos todos los requisitos, todos los ingredientes para hacer las cosas como las vemos en el primer mundo, entonces, llegando a eso, tal vez podamos decir, bueno, estamos satisfechos, pero aún nos falta mucho. Edición número 26 de Construtecnia. No vamos a estar en el Super Bowl, pero sí vamos a estar en la Conmebol este año. Sí, evidentemente un cambio obligado, porque cuando la gente tiende a dar críticas constructivas y vos las escuchás, no las desoyes, sino las escuchás. Sí. Entonces es ahí donde uno dice, ¿por qué la gente te dice esto o lo otro? Y comienzas a hurgar y comienzas a investigar y te das cuenta que hay algo de verdad. Y la gente nos decía, Robinson, hace 2 años, tenemos problemas para estacionar, llegamos allá a 2 cuadras. Y Robinson, ya no hay espacio. Y uno tiene que hacer una evaluación en frío y decir, espera, hace 8 años estamos en el Comité Olímpico, llegamos cuando nadie lo conocía. Vos entrabas y le decías, ¿conoce el comité? Sí, he pasado por ahí, pero nunca nadie se adentraba. La insistencia en nuestras comunicaciones, la insistencia de poder decir a la gente, mira esto que hay acá. ¿Qué fue lo que nos llamó a nosotros la atención? Porque salíamos del Mariscal López y ahí nomás en el primer pabellón del comité ya nos dábamos prácticamente la satisfacción de poder decir, acá sí entramos bien. Pero nos entró la inquietud de caminar un poco más allá y ver toda una ciudad. Y era el pensamiento de hacer un evento en la ciudad como si no estuvieras en la ciudad. Totalmente. Y eso era el Comité Olímpico en su momento. Sí. Hoy por hoy la situación cambió. Cuando nosotros llevamos a cabo el año pasado la edición 25, a la par con nuestra edición de Construtecnia, habían 2 sudamericanos. ¿Cierto? Y uno decía, bueno, ¿y por qué entonces tienes el problema de estacionamiento? Porque el lugar dejó de ser exclusivo. Hoy tiene vida propia. ¿Cierto? Entonces necesitamos volver a buscar un lugar que tengamos la exclusividad y que sea propio por lo menos durante los días que hacemos el evento. Y eso es hoy la Conmebol. La Conmebol es un lugar que conocimos de cerca cuando hicimos el SILA, te recordarás, sí, el año pasado. Y el SILA fue un momento especial que nos permitió, digo yo, entre otras cosas, establecer la vara alta para el SILA, porque se recibía el encargo de que Paraguay lo hacía y que Granada, el evento anterior, había sido de lo mejor. Y nosotros dijimos, no se equivoquen, esperemos después que pase SILA Asunción y que dice la gente. Y hoy la vara la pusimos alta. ¿Así? El mejor SILA fue hecho en Asunción, Paraguay, el año pasado. Y eso nos permitió conocer de cerca las instalaciones y a su gente, porque también lo decimos públicamente. No hay esto de que tú alquiles una locación y te la veas sola. No. El trabajo tiene que ser con el locador. Porque si el locador no entiende que el trabajo en equipo, aquella infraestructura no va de la mano con gente de ellos y la nuestra, y el objetivo trabajado en forma integral, en común, es un fracaso. Nosotros tenemos que hacerle entender a la gente que cuando nos alquila un lugar, tiene que haber involucramiento de la gente de ese lugar. ¿Por qué? Porque son los que conocen el lugar. Claro. Y hoy por hoy eso podemos decir que Conmebol tiene gente que está involucrada en cada evento y es la que te acompaña. Hicimos visitas guiadas y ellos estuvieron con nosotros antes de este mes y en enero hemos hecho un total de 3 visitas guiadas y ellos han estado ahí respirándonos en la nuca y seguimos trabajando a pesar de que en mayo hay
ya todo programado. En estos meses seguimos trabajando con ellos para ver los pros y los contras, porque de eso se trata, desde nuestra experiencia y con la experiencia de ellos, unificar, hacer conjunto tarea para poder llegar a un buen objetivo. Definitivamente es un lugar convocante, un lugar estratégico también. Además, tiene infraestructura, tiene otros atractivos. Está cerca del aeropuerto, hay un hotel de muy buen nivel, hay lugares gastronómicos muy cerca. No está lejos, de hecho, en cuanto a conectividad, de llegar a Asunción, a algún punto, llegar a la zona corporativa. Creo que es una gran acertada realmente poder migrar, digamos, para seguir evolucionando a la Conmebol. Y preguntarte obviamente también con eso, que cuántas empresas del exterior tienen pensado venir o van a venir este año 2026. Bueno, en primer lugar, déjame contarte una anécdota, Sí. que voy a ser infidente. Estaba todavía con vida, que en paz descanse, don Nicolás Leos, y él desde su edificio allá en el piso 10 de repente decía: mira que vamos a hacer un lindo centro de eventos allí al lado de un hotel. Uh-huh. Y uno soñaba con él. Estábamos hablando de un centro de convenciones que Asunción no tenía. Sí. Cuando empezó a hacerse, era prácticamente un lugar donde tenías la posibilidad de hacer solamente cumpleaños para los chuchis nomás. Sí. Pero no se notaba el pensamiento de hacer grandes congresos, grandes eventos. Hoy por hoy la mentalidad ha cambiado. Eso, a la par con lo que ha significado para la ciudad el tener un lugar, como bien dijiste, acompañado de otros elementos, hace posible que hoy por hoy la Conmebol sea el mejor lugar para hacer exposiciones, eventos, foros, categóricamente, por encima de todos. En cuanto a tu pregunta, extranjeros, bueno, tenemos que decirte que seguimos recepcionando pedidos de gente de la región como del mundo. Van a estar la gente de Argentina, van a estar la gente de Uruguay, se suman, como siempre, gente de Italia, de España, gente de Francia, empresas que vienen independientemente. Nos interesa sobremanera dar cumplimiento a lo que fue siempre un precepto fundamental dentro de la constructecnia: ser la ventana para que la gente pueda ingresar al mercado de la construcción. Puerta y ventana para que la gente pueda ingresar. Y eso te constituye también un desafío en el cual tienes que aprender a cumplirlo, porque puedes decirlo pero no hacerlo. Y nosotros teníamos que investigar, porque cuando te viene una empresa, sea de Europa o acá al costado, de Brasil o de Argentina, con sus propios parámetros de ejercicio ferial, y vos no los cumplís, tal vez venga una sola vez, pero no viene más. Claro. Nosotros sí hemos logrado que durante los últimos años se incremente la presencia, más allá, amén de que Paraguay sea un país hoy percibido como un país interesante para inversión. Al margen de eso, el ejercicio ferial constituye muy fácil. Si no estamos a la par en todo lo que constituye stands, recibimiento. Imagínate vos, Diego, que hay gente que viene de China y que de repente tiene que tener el pase de visa, tiene que tener el pase en la aduana de sus cosas. Una organización tiene que estar presto. La nuestra está trabajando siempre así, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con la aduana, con los despachantes de aduana, con los hoteles, porque el que viene tiene que ser recibido a pleno. No tiene que ser un dolor de cabeza ni para ellos ni para nosotros el venir a una exposición. Nosotros sabemos concienzudamente qué es lo que requiere, y a eso tenemos que apuntar en satisfacer cuando de repente hacemos una feria. Estamos de antemano. Vos me dirás, ¿es una cosa de loco? ¿Es cansador? Sí, es una cosa de loco, porque la gente no lo sabe. Es el trabajo detrás de bambalinas. Pero los que vienen de afuera tienen que ingresar con determinados documentos temporarios para que entren los productos. Cuando vienen, en el caso de chinos, que no hay relaciones diplomáticas, tienen que venir con una visa específica que nosotros gestionamos. Entonces, hay todo un trabajo detrás. No es simplemente, mira, genial, perfecto, vinieron muchos extranjeros. No, esto tiene que estar preparado para que ellos cuando lleguen sea tan igual como cuando se van a una feria en Brasil
o en cualquier parte de Europa. Y eso es lo que nosotros estamos trabajando. Y todo siempre. Un equipo detrás también que acompaña y que hace posible, obviamente, que el éxito de este evento, y preguntarte también justamente cuáles van a ser las novedades principales que vamos a tener en esta edición número 26 de Construtecnia. Yo suelo decir a la gente que quizás el logro más importante para esta edición 26 haya sido el hecho de lograr concretar la participación de la academia. Yo no sé si alguna vez te fuiste a la FADA, si alguna vez te fuiste a FIUNA. Diego, son mundos apartes. Y la gente no los conoce. Sí. Y hoy creo que hay un paro de la FADA, sí. Por el recorte, más allá de la problemática. Pero uno no puede concebir la idea de que se haga recortes en el sector de la educación. Y más aún cuando vos te adentras en las aulas, en los foros universitarios, y te das cuenta que ahí no se desperdicia ningún centavo. Ahí, por el contrario, falta más apoyo. Y con lo poco que tienen, hacen maravillas. Es increíble lo que pasa en la FADA y en FIUNA en materia de enseñanza, de organización. Es un mundo aparte. Y nosotros siempre perseguimos tener a la academia dentro de lo que constituía. ¿Por qué? Porque el docente universitario es el que no solamente te va a dictar cátedra o una conferencia magistral, sino que a la par te va a enseñar de repente a la empresa. Nos decía el director de la carrera en diseño industrial de repente, y vos sabés que hay muchas empresas que tratando de hablar un poco de branding o de su marca, no saben que tienen a expertos al lado ahí en la FADA que lo pueden hacer defendiendo o no a las agencias de publicidad, sí. Pero acá hay un trabajo realmente formidable. Lo mismo cuando de repente estábamos hablando de tendencias, decíamos vamos a encontrar empresas que están en la arquitectura de interiores, cortinado, terminaciones. Pero Diego, tenés docentes especialistas en arquitectura de interiores en la FADA que te van a saber dictar conferencias para decirte estas son las tendencias en el mundo. Y eso lo vamos a lograr con la participación de FADA. Por eso cuando vos me preguntás una de las principales novedades, nosotros creo que hemos coronado un objetivo que perseguíamos hace muchos años, la participación de la academia. Vamos a tener charlas durante los 4 días con gente de la FADA que nos van a dar una orientación y una capacitación de lujo. Excelente. Para repasar y agradeciendo enormemente el tiempo y la participación, esta exposición trae entre 700 y 900 marcas nacionales e internacionales. Hay un área de máquinas, de maquinarias, área de vehículos habilitados también, rueda de negocios, importantes lanzamientos, cursos técnicos, la participación de la academia, como bien nos explicabas, feria de empleo de construcción también, exposición de artesanos y artesanías, zona outlet, también conferencias magistrales, realización de charlas técnicas, decoración e interiorismo, área de salón de proveedores, paneles, debates, área de galería de arte también, como también pabellones internacionales con países invitados y por supuesto también todo lo que tiene que ver en materia de financiación para la vivienda y todo ese tipo de cuestiones que va a estar presente en esta edición del 21 al 24 de mayo de 15 a 22 horas y sábado y domingo de 10 a 22 horas es la edición número 26 en la Conmebol de Construtecnia, licenciado. Hay ciertamente una parte que nosotros casi nunca lo decimos, pero el propósito de Construtecnia no es solamente comercial, no es solamente negocios, que es importante, pero además debe de cumplir un servicio social, una parte de responsabilidad social empresarial. Mencionabas el tema de la Feria de Empleos. Consideramos que cumplimos con un propósito cuando hacemos esta Feria de Empleos. Mencionabas el tema de artesanos, artistas visuales, que vos sabés que hacen un trabajo maravilloso y pocas veces tienen lugares de exposición para poder mostrarlos. Y nosotros le damos sin costo esos espacios. Tener la posibilidad de que lleguen a mostrar y vender sus trabajos.
Entonces, y parte de lo que muchas veces nosotros también decimos, siempre apuntamos al trabajo con una fundación para poder entregarle algunas donaciones de lo que ha sido los ingresos. Es importante rescatar que la feria, que Constructenia, como bien dijiste, es hoy por hoy la vidriera más importante, es la feria más importante en el sector de la construcción, pero también más allá de cuestiones netamente comerciales, también cumple un papel social que es necesario resaltar. Aquí si hay algo que destacar es el hecho de que hay un trabajo en equipo, Diego, que nos permite entre empresarios, gremialistas, académicos y público que visita, fundamentalmente mostrar algo que es para nosotros sumamente importante, la capacidad de hacer eventos de primer mundo en Paraguay. Excelente. Don Edgar Robinson, muchísimas gracias por el tiempo, gracias por compartir con nosotros esta edición de PFL Media Podcast. Gracias a vos, Diego, y éxitos en la versión a través tuyo. Agradecer a todos los medios que tienen la posibilidad también de hacer esto que vos haces, transmitir buenas noticias. Así es. Nos reencontramos en la próxima edición. De esta forma cerramos nosotros la edición número 9 de PFL Media Podcast, dejándole por supuesto la invitación una vez más. En mes de mayo del 21 al 24 de jueves y viernes, en este caso de 15 a 22 y sábado y domingo de 10 a 22 horas en el Centro de Convenciones de la Colmebol, la edición número 26 de Constructenia. Nos reencontramos en la próxima. Gracias por acompañarnos.